Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase magna. Le agradezco mucho a la Universidad UTEL por esta invitación. Mi nombre es Alberto Tartakovsky y el día de hoy les voy a presentar el tema de cómo enseñar con fundamentos psicopedagógicos. Antes de iniciar, les quiero contar un poco acerca de mi trayectoria educativa y profesional. Soy egresado de la Universidad Iberoamericana. Ahí estudié una licenciatura en psicología. También realicé una especialidad en psicoanálisis de niños y adolescentes en dimensión psicoanalítica y una maestría en teoría psicoanalítica en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Me dedico principalmente a la clínica psicoanalítica, trabajando con niños, adolescentes y adultos, así como psicólogo escolar en un colegio. Bueno, inicio con esta imagen. Si pueden ver, es una caricatura de Mafalda y Mafalda dice: ¿cabrá aquí todo lo que en la escuela me van a meter en la cabeza? Me parece muy simpática esta caricatura porque Mafalda utiliza las palabras de manera literal. Entonces, yo planteo una pregunta. ¿Solo se trata de sentido común? Entonces, yo los invito a reflexionar sobre ciertas preguntas que en este momento se me están ocurriendo. Por ejemplo, al seleccionar a los alumnos que deben de leer en fuerte en una clase, ¿se seleccionan por simple intuición o se tiene que seguir cierta metodología? O aquellos alumnos que tienen alguna problemática en relación al aprendizaje, ¿cuándo se debe de intervenir con ellos? ¿Cuándo no? ¿Cuándo se deben de hacer ajustes de formato? ¿Cuándo se deben de hacer ajustes curriculares? No sé, se me ocurre otra. Aquellos estudiantes que son excepcionalmente brillantes, ¿habría que alentarlos para entrar antes a la universidad o no? Entonces, son algunas de las preguntas que se me van ocurriendo y les pregunto si solamente se tratan de sentido común o tendremos que saber de ellas a partir de una base teórica. Entonces, por favor, vayan anotando todas las preguntas que les vayan surgiendo y las voy a ir contestando al final, al término de esta clase. Bueno, los objetivos de esta clase son básicamente tres. El primero, perdón, es un poco... ahí voy, un momento. Perfecto. Entonces, son tres propósitos los que vamos a trabajar en esta clase. El primero de ellos es definir el aprendizaje. También vamos a comprender las diversas teorías que hablan sobre aprendizaje y vamos a determinar qué es una buena enseñanza. En este momento yo voy a definir lo que quiere decir aprendizaje. Y aprendizaje lo podemos pensar como un cambio relativo y permanente, en el comportamiento. Y este cambio relativo y permanente en el comportamiento se va a dar gracias a las experiencias. La teoría conductual va a hacer énfasis en las experiencias que tienen que ver con relación de estímulos, reforzamientos y castigos. Entonces, ahorita vamos a entrar a
todo lo que tiene que ver con el condicionamiento clásico y posteriormente con el condicionamiento operante, que son las dos bases más grandes del conductismo. Ok. Aquí les muestro una imagen de un perro que está viendo un filete de carne. Este perro está salivando. Y ahora voy a explicar el proceso del condicionamiento clásico. Recordemos que el condicionamiento clásico es un aprendizaje que se da a partir de asociación de estímulos. Espero que se vea bien. Perfecto. Ok. Entonces, el condicionamiento clásico tiene 4 pasos o 3. Ahorita van a ver por qué. Lo vamos a dividir en 4 recuadros. Vamos a decir lo que pasa antes, durante y después. Antes del condicionamiento tenemos los estímulos, estímulo incondicionado, que da como respuesta una respuesta incondicionada. Y también antes tenemos a un estímulo neutro que no genera ninguna respuesta. Durante el condicionamiento, lo que vamos a hacer es asociar el estímulo incondicionado, que genera una respuesta incondicionada, con el estímulo neutro. Y se va a dar, porque está implicado el estímulo incondicionado, una respuesta incondicionada. Posteriormente, si quitamos el estímulo incondicionado, se queda el estímulo neutro, que pasa a ser un estímulo condicionado, que va a generar una respuesta condicionada. Ahora lo voy a poner con ejemplos. Un estímulo incondicionado, pensemos que es la comida. La comida genera salivación de forma natural. Pensemos en un estímulo neutro, la campana. La campana va a generar ninguna respuesta. Una vez que asociamos comida con la campana, se va a generar salivación. Finalmente, cuando hagamos sonar solamente a la campana, se va a generar como respuesta condicionada salivación. En lo que voy borrando, les voy a comentar sobre otro ejemplo. Vamos a pensar como estímulo incondicionado, que la maestra dice terminó la clase. Y la respuesta incondicionada en ese momento es que los alumnos se paran de su asiento y salen al recreo. Supongamos que es un alumno nuevo, es un alumno que nunca ha ido a la escuela, que nunca ha escuchado sonar una campana y escucha sonar la campana. Pues no se va a producir respuesta alguna. Después de un tiempo, cuando la maestra empieza a decir
terminó la clase y los alumnos asocian el terminar la clase con la campana, salen a recreo. Y posteriormente, después del condicionamiento, bastará con que solamente suene la campana para que los alumnos salgan al recreo. Ahora bien, vamos a pasar al condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un aprendizaje donde nuestras consecuencias van a generar, o más bien, se va a dar la probabilidad de que se repitan o no se repitan nuestro comportamiento a partir de las consecuencias que tengamos. Y lo vamos a dividir en 4. Vamos a pensar en reforzamientos positivos y negativos. Y vamos a pensar también en castigos positivos y negativos. Muchas veces cuando usamos o escuchamos la palabra positivo pensamos que es reforzamiento y cuando escuchamos la palabra negativo pensamos que es una consecuencia, pero en realidad no. Reforzamiento quiere decir que nosotros queremos incrementar o mantener una conducta. Y castigo quiere decir que queremos disminuir o eliminar, o sea, que no exista esa conducta. ¿Cómo podemos reforzar una conducta? ¿Cómo podemos hacer que esta conducta aumente, que esta conducta incremente? Con algo positivo, ¿qué quiere decir algo positivo? Dar algo. ¿Qué quiere decir algo negativo? Quitar algo. Igual en castigo. ¿Cómo queremos que una conducta disminuya o se elimine? Puede ser positivo, dando algo, o negativo, quitando algo. Entonces, voy a poner algunos ejemplos. Si yo quiero que un alumno se comporte bien dentro de la clase, lo que voy a hacer es reforzar esa conducta dándole, por ejemplo, minutos extra de recreo. Ahí le estoy otorgando algo para incrementar la probabilidad, la posibilidad de que ese alumno tenga un buen comportamiento durante la clase. Ahora voy a poner un ejemplo con negativo. Si yo quiero que un alumno haga su tarea, lo que puedo determinar con él es que 3 veces consecutivas que haga la tarea, está exento la cuarta de hacer la tarea. Si se dan cuenta, retiro un elemento desagradable para el alumno para reforzar la conducta de que continúe haciendo la tarea. Un castigo. Si yo ya no quiero que, no sé, estoy pensando, yo como mamá, yo como papá, quiero que mi hijo recoja su cuarto, ¿no? Y que ya no lo tenga todo desordenado. Entonces lo que hago es otorgarle un castigo positivo, que sería darle algo desagradable, darle algo que no le gusta, por ejemplo, pedirle que lave los platos. Si tú no ordenas tu cuarto, vas a tener que lavar los platos. En cambio, si yo quiero que en casa se comporte bien y porque, no sé, grita por todos lados, se mueve por todas partes, entonces lo que voy a hacer es retirarle algo que le agrada, algo que le gusta. Entonces le prohíbo ver la televisión. Entonces, bueno, esos son los reforzadores y son también los castigos. Ahora voy a hablar sobre los programas de reforzamiento y podemos pensar muchas situaciones de nuestra vida como programas de reforzamiento. Más adelante voy a hablar sobre las máquinas de juegos y van a ver por qué son tan adictivas. Entonces,
Voy a dividir el pizarrón en 4 recuadros. Y voy a hablar de intervalo y de razón. Intervalo tiene que ver con los tiempos. Entonces yo puedo elegir un tiempo fijo o un tiempo variable. Y también la razón tiene que ver con lo que voy a dar, con lo que voy a otorgar. Puedo también hablar de razón fija o razón variable. Entonces, básicamente, hay 4 programas de reforzamiento. Son 4 combinaciones posibles. Una que sería intervalo fijo con razón fija o intervalo fijo con razón variable. Y la segunda opción es intervalo variable con razón fija o intervalo variable con razón variable. Les pongo un ejemplo. Intervalo fijo quiere decir que todos los viernes yo le voy a regalar a mi esposa algo. Si lo combino con razón fija, es que todos los viernes le voy a regalar a mi esposa flores. Si lo combino con razón variable, quiere decir que todos los viernes le voy a regalar a mi esposa algo. Pueden ser flores, pueden ser chocolates, puede ser una experiencia, puede ser un peluche. Intervalo variable quiere decir que voy cambiando el tiempo, que a veces le voy a regalar algo los lunes, a veces algo los viernes, a veces algo los jueves. El tiempo cambia. Si lo combino con razón fija, es que a veces sí, los jueves le voy a regalar flores, y a veces los viernes le voy a regalar flores, y a veces los martes le voy a regalar flores. Si lo combino el intervalo variable con la razón variable, es que a veces los jueves le voy a regalar chocolates, o a veces los viernes le voy a regalar flores, o a veces los martes les voy a regalar una experiencia. Entonces se pueden utilizar estos 4 reforzadores, programas de reforzamiento. Ahora, se preguntarán, ¿cuál es el programa de reforzamiento que mejor funciona? El que mejor funciona es el de intervalo variable con razón variable. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nos van a premiar y no sabemos con qué. Entonces, damos nuestro mejor esfuerzo, damos nuestro mayor potencial para recibir el mejor premio en un determinado tiempo muy corto. Entonces, justamente las máquinas de apuesta funcionan con este programa de reforzamiento, porque no sabemos cuándo la máquina tragamonedas nos va a dar algo y no sabemos tampoco qué nos va a dar. Entonces, por eso son tan adictivas, porque pensamos que la próxima vez nos va a dar más y nos va a dar más y nos los va a dar en un tiempo más cercano. Por favor, vayan anotando todas sus dudas, inquietudes. Al final va a haber tiempo para poderlas resolver. Ahora, ya hablamos de 2 programas, tanto de condicionamiento clásico como de condicionamiento operante. Se me fue darles el dato. El condicionamiento clásico fue un invento de Pavlov y el condicionamiento operante fue un invento de Skinner. Justamente el conductismo es quien le da la facultad de ciencia a la psicología, porque a diferencia del psicoanálisis, el psicoanálisis solamente trabaja con conceptos abstractos, y el conductismo lo que hizo es poder medir los estímulos y observarlos,
y llevar a cabo un método científico. Es por ello que el conductismo es quien le da el carácter de ciencia a la psicología y no otras ramas como sería el humanismo o el psicoanálisis. Ahora, bien, ¿cómo concibe el conductismo al alumno? Lo concibe como un ser pasivo, ya que solamente obedece. También el conductismo concibe al alumno como una persona que solamente es capaz de aprender a través de lo que le ofrece su medio externo, no por sí mismo. Y finalmente, el conductismo va a concebir el aprendizaje de alumnos de forma memorística. Ahora, ¿qué concepción tiene el docente? El docente va a controlar estímulos y conocimiento. Él tiene el control. Su forma de calificar solamente va a ser cuantitativa. Y finalmente, la relación alumno-estudiante es distante. Perdón, alumno-profesor es distante. Y por último, cómo se relaciona con los estilos de aprendizaje. Este sistema funciona muy bien con aquellos alumnos que su memoria predominante, su estilo de aprendizaje predominante es lingüístico, verbal, lingüístico verbal. También coloca al alumno como un ser que solo observa y escucha. Y el alumno lo único que hace es memorizar y repetir. Bueno, espero haberles aclarado todo lo referente al conductismo. Ahora vamos a pasar a el constructivismo. El constructivismo se va a dividir en dos. En realidad se va a dividir en tres, pero yo les voy a hablar solamente de dos. Vamos a hablar del constructivismo biológico y del constructivismo social. El constructivismo biológico lo plantea Jean Piaget y el constructivismo social Lev Vygotsky. Entonces, el constructivismo biológico, Jean Piaget va a hablar de 4 etapas del desarrollo cognitivo. La primera etapa va de los 0 a los 2 años de edad. La segunda etapa va de los 2 a los 7 años de edad. La etapa de operaciones concretas va de los 7 a los 12 años de edad y la de operaciones formales de los 12 en adelante. Entonces, en la etapa sensoriomotora, la forma de encontrar el conocimiento, de aprender, es a través de la experiencia, de las sensaciones, de la motricidad, de las sensaciones que tienen que ver con todos nuestros sentidos. También tiene que ver con la relación que tengo con objetos, con personas, con animales, con el medio ambiente. Y uno de los grandes logros de esta etapa es, hay una predominancia en el egocentrismo. ¿Qué quiere decir el egocentrismo?
que no hay una diferenciación entre el yo y el tú, entre el yo y el otro. Entonces creemos que todo lo que pasa en nuestro entorno tiene que ver con nosotros. Y otra de las grandes conquistas de esta etapa es que se da una permanencia de objeto. No sé si ustedes han convivido con un niño muy pequeñito que cuando te tapas la carita y dices, ¿dónde está Alberto?, se asusta porque si no lo ve, no existe. Después, ya al llegar hasta a los 2 años de edad, empieza a pensar que aunque tú te tapes las manos y no te veas, ¿no?, en un primer instante, ahí sigues, estás cubierto. Desde los 2 a los 7 años se va a dar la etapa preoperacional. Aquí uno de los grandes logros es que empiezas a pensar en el otro. Entonces empiezas a jugar, empiezas a simbolizar, empiezas a relacionarte con más amiguitos, con más compañeros y poco a poco vas pensando que una misma persona puede llegar a tener muchas funciones en diferentes lados, ¿no? Uno en determinadas situaciones es hijo, en otras es alumno, en otras es amigo. Y aquí todavía se vivencia el pensamiento mágico. ¿Qué quiere decir eso? Que se llega a conclusiones de manera ilógica y arbitraria. Todavía no se sigue una lógica. En la etapa de operaciones concretas, de los 7 a los 12 años, se van a empezar a generar conclusiones lógicas, pero siempre y cuando se trate de conceptos concretos, de conceptos tangibles, de conceptos que no sean abstractos. Y voy a hacer una diferenciación entre esta etapa y esta etapa. Si tú le preguntas a un niño, supongamos, le dices a un niño, te voy a dar 3 fichas de color rosa a ti y yo voy a tener también 3 fichas de color, de color azul. Y le decimos, fíjate bien lo que voy a hacer. Estas 3 fichas las voy a mover del lugar. Y le preguntamos a un niño en etapa preoperacional, ¿quién tiene más fichas, tú o yo? Él te va a contestar, tú. Al preguntarle por qué, te va a decir, porque tus 3 fichas, o no te va a decir tus 3 fichas, te va a decir porque tus fichas están más largas que las mías. En cambio, si a un niño en etapa de operaciones concretas le preguntas, ¿quién tiene más fichas, tú o yo?, te va a contestar, tenemos lo mismo. Y tú puedes hacer, no sé, un montón de combinaciones, las puedes poner juntas, las puedes poner una encima de otra. Y él te va a decir, no importa la forma, él te va a decir, vamos a tener la misma cantidad de fichas, porque justamente él ya sabe, llegó de forma lógica a entender que no importa la acomodación, que la cantidad sigue permaneciendo. Y finalmente, en la etapa de operaciones formales, el niño ya utiliza la lógica utilizando conceptos abstractos, ya no tienen que ser necesariamente tangibles. Y uno ya se da cuenta que pensar, ¿no?, es un concepto abstracto y sabe del pensar de esa forma. Bueno, continuamos. Ahora voy a plantear los factores de aprendizaje que plantea Piaget. Bueno, él habla de experiencias físicas. Las experiencias físicas tienen que ver, las experiencias físicas tienen que ver con que el niño sea activo, con que el niño sea expuesto a todo tipo de experiencias. Entre más exposición a experiencias, más desarrollo cognitivo. También tiene que utilizar todo el material. Es crucial utilizar el material y entre más rico, mucho mejor. ¿Con qué me refiero con riqueza? Con que
propicie el querer conocer, el que motiva al niño a querer conocer. La interacción social tiene que ver con que el maestro ponga a dialogar a los niños, los ponga a trabajar en parejas, en equipos, que hagan un intercambio y que los lleve también a explicar, a cuestionarse, a debatir, a investigar. De eso se trata. La maduración tiene que ver con que se le dé tiempo al niño de ser el generador de su propio conocimiento. Entonces, se le tiene que dar el tiempo necesario para que pueda investigar, para que pueda explorar, para que pueda responder todas sus preguntas, para que pueda consolidar conceptos. Y recuerdo una ocasión que una maestra donde trabajó, la maestra Stephanie, se tomó toda una clase completa para que los niños descubrieran qué quiere decir el concepto de pi. Y error de aprendizaje, hay que pensar que los errores de aprendizaje no son equivocaciones. Los errores de aprendizaje son necesarios. ¿Y por qué son necesarios? Porque te aproximan al conocimiento. Y les pongo un ejemplo. Pensaríamos, si un niño hace esta operación, ¿sabe o no sabe sumar? Pues a simple vista diríamos que no. ¿Por qué? Porque sabemos que 5 más 2 es 7 y 1 más 3 es 4. Pero ¿qué sucede? Que el niño sí empezó a consolidar el concepto de suma y lo que hizo es sumar 5 más 1, 6 y 3 más 2, 5. Ahora, es necesario que tenga esta equivocación. Muchas veces, si el niño no se llega a equivocar, realmente nunca da ideas propias. Está muy atento a lo que va a decir el otro, a lo que va a opinar, me va a juzgar, me va a observar. Entonces es necesario que los niños de vez en cuando se equivoquen, tengan errores que en realidad son aprendizajes. Ahora voy a hablar del modelo de equilibración. El modelo de equilibración lo voy a dividir en dos. Primero vamos a hablar de la acomodación, de la asimilación, perdón. De la asimilación y de la acomodación. La asimilación es cuando yo concreto un conocimiento nuevo en mi estructura cognitiva, en mi estructura de aprendizaje previamente obtenida. Y la acomodación es que reestructuro todas mis estructuras cognitivas para que ese concepto se me quede. Entonces, por ejemplo, si yo sé que las plantas son verdes, porque me enseñaron que las plantas son verdes, me llevaron a observarlas, y de repente el maestro introduce el tema de la fotosíntesis, entonces tengo que hacer una asimilación y una acomodación de los esquemas cognitivos para poder entender el concepto de fotosíntesis. Y el modelo de equilibración se divide en 4. Hay un equilibrio cognitivo, o cognoscitivo, luego viene el objeto perturbador, luego viene la reorganización de esquemas,
y viene la reestructuración. Este modelo, todo el tiempo, día a día, lo estamos llevando a cabo. Es normal, es necesario. ¿Qué quiere decir algo? ¿Qué quiere decir esto? Que de repente tengo el concepto sobre determinado tema y viene un nuevo conocimiento, una suma, ¿no? O sea, lo podemos pensar, no sé, me están enseñando restas y ya sé cómo restar, pero de repente introducimos el punto decimal o las fracciones. Entonces viene una reorganización esquemática y luego una reestructuración. Y otra vez empieza el equilibrio cognitivo. Este modelo es relativamente estable. Por eso yo decía que el aprendizaje es un cambio relativo y permanente a la vez, porque todo el tiempo se está moviendo. Ahora bien, vamos a hablar sobre el constructivismo social, que acordémonos que el constructivismo social va a hacer énfasis en la colaboración con los otros. Y Vygotsky va a hablar de dos funciones psicológicas, que es las inferiores y las superiores. Aquí hubo un error, pero lo ponemos al revés. Las inferiores son aquellas con las que nacemos, aquellas con las capacidades congénitas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, poder caminar, poder hablar, poder comer, poder volar, pues obviamente no lo tenemos. Entonces, esa no sería una función cognitiva inferior. Las funciones cognitivas superiores o psicológicas superiores se llevan a cabo con la interacción social y pueden llegar a variar de cultura a cultura. Por eso, en muchas culturas, ciertos comportamientos, ciertas acciones que tenemos son normales, y yéndonos, no sé, a otra cultura, no sé, de la cultura occidental a la asiática o, no sé, a otro continente, pensamos y vemos esas conductas como algo erróneo, como algo malo. Entonces, este es uno de los conceptos más importantes propuestos por Vygotsky, que tiene que ver con el desarrollo real y el desarrollo potencial. El desarrollo real es lo que sé hacer. Lo que sé hacer en este momento sin la ayuda de nadie. El desarrollo potencial es lo que no sé hacer, pero para poder llegar a este desarrollo potencial necesito el apoyo de alguien. Entonces, me van a ayudar a llegar a través del andamiaje y a través de un término que se llama zona de desarrollo próximo. Es un acompañamiento. Por ejemplo, si yo no sé andar en bicicleta, pero sí sé caminar, mi conocimiento real es que sé caminar. Y mi desarrollo potencial sería poder alcanzar a andar en bicicleta, aprender a pedalear. Entonces, alguien me va a guiar en este camino, va a ser, me va a ayudar, me va a apoyar, no me va a resolver, esto es súper importante. La zona de desarrollo próximo, el andamiaje tiene que ver con ayudar, con apoyar, me va a llevar hacia mi potencial. Entonces, para que un aprendizaje sea significativo, el alumno debería de ser capaz de contestar todas estas preguntas, que pueda contestar cómo, cuándo, por qué, para qué, con quiénes, dónde, qué. Si este alumno sabe para qué me van a servir las matemáticas, dónde las puedo implementar, con quiénes, cuándo, en qué me van a ayudar,
va a ser capaz de generalizar y trasladar todo ese conocimiento. Ahora, ¿cómo se concibe al alumno desde el constructivismo? Se concibe como un ente activo que va a generar y va a potencializar su propio desarrollo. También el alumno va a ser un ser que va a poder llevar todo el conocimiento de lo teórico a lo práctico. Y este conocimiento lo va a poder trasladar a todos lados a través de experiencias. El docente va a ser concebido como un facilitador o una guía También el docente va a ser dinámico y el docente también lo que va a generar es que haya una interacción colaborativa. Finalmente, ¿cómo se relaciona con los estilos de aprendizaje? Bueno, pues aquí no solamente se trata de personas que tengan un predominio en la inteligencia lingüística verbal, sino más bien aquí puede haber una predominancia en lo kinestésico, en lo kinestésico, en lo artístico, en lo científico, o sea, hay muchos estilos de aprendizaje. También es importante estar conscientes de las fases del desarrollo cognitivo para ver qué cosas sí puede lograr el alumno o qué cosas no. Y finalmente, las experiencias se van a dar a través de estímulos psicológicos, ambientales, sociales, toda clase de estímulos. Bueno, entonces, ¿qué es ser? ¿Qué es una buena enseñanza? Una buena enseñanza es tener un profesor experto. Un profesor experto no quiere decir aquel que lleva 15 o 20 años dando clases. Un profesor experto quiere decir aquel que sabe de la teoría y que es capaz de trasladarla, de llevarla a cabo a la práctica. También usa varias estrategias, tiene diferentes escenarios y contextos de aprendizaje, tiene la capacidad para estar consciente de su propio aprendizaje, es una persona reflexiva, autocrítica, que todo el tiempo se está autoevaluando. Y para finalizar les voy a hablar sobre las características de los peores y de los mejores maestros. Los peores son aburridos, no explican las cosas con claridad, muestran favoritismo hacia algunos estudiantes, tienen una mala actitud, dan dobles mensajes, no se relacionan con sus alumnos, dejan demasiada tarea, castigan pero no premian,
no brindan ayuda o atención individual y carecen de control. Y los mejores maestros son aquellos que tienen sentido del humor, hacen sus clases interesantes, tienen conocimiento de su materia, explican las cosas con claridad, de forma puntual, dedican tiempo para ayudar a sus estudiantes, son justos con sus alumnos, son congruentes y constantes en lo que dicen y hacen, se relacionan bien con su grupo, toman en cuenta los sentimientos de los niños y jóvenes y no muestran favoritismos. Bueno, pues sería todo por mi parte. Vamos a abrir un tiempo para resolver dudas. Por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanla por Facebook. Ok, esta pregunta ¿con cuál programa de reforzamiento se aprende de mejor manera? Sí, se aprende, recordemos, con un intervalo variable con una razón variable. Porque no sabemos cuándo nos van a premiar y con qué. Entonces damos nuestro mayor esfuerzo. La que sigue. Un error de aprendizaje, más que una equivocación, es una aproximación hacia el conocimiento. Esta es necesaria para poder consolidar el aprendizaje. Entonces, más bien, el término equivocación lo deberíamos de erradicar. Se trata de errores cognitivos necesarios para aprender. Muy buena pregunta. La metacognición es parte del aprendizaje significativo. Más bien, el aprendizaje significativo tiene que ver con preguntarnos para qué nos va a servir el material, dónde lo puedo implementar, con quiénes. Es trasladarlo como a la vida práctica, ¿no? La metacognición más bien tendría que ver con preguntarse cómo sé que estoy pensando, cómo aprendí lo que aprendí. De eso se trata más la metacognición. Hoy en día se apuesta más por una educación conductista o constructivista. Hoy en día la apuesta de las escuelas, incluso de la SEP, ¿no?, es generar una educación constructivista, que los niños aprendan a aprender, aprendan a hacer. No que necesiten todo el tiempo tener a un adulto enfrente de ellos que lo único que haga es dictarles o brindarles el conocimiento de forma memorística. Más bien, hay que incitar a que los alumnos se atrevan a investigar, se atrevan a hacer, se atrevan a equivocarse y se atrevan a ser creativos. ¿Estas son las únicas teorías que hablan de aprendizaje? No, hay muchísimas teorías que hablan sobre aprendizaje. Estas son las bases del aprendizaje. Básicamente sí hay tres teorías fuertes, que sería el conductismo, el cognoscitivismo y la sistémica. Por cuestiones de tiempo, el día de hoy yo solamente les hablé de dos, que es el conductismo y el cognoscitivismo. Bueno, pues sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado esta clase, espero que la hayan disfrutado. Los invito en un futuro a ingresar a estas clases magna y van a tener también la oportunidad de revisar la repetición de esta clase. Que estén muy bien. Hasta luego.